Bien, ahora sí. Vamos a continuar en Mateo. Capítulo 21. Mateo 21, vamos a leer del versículo 12 al 17. ¿Lo tienen? Dice así. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Eh, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al hijo de David, se indignaron y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí, ¿nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Y dejándolos salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Amén. Bueno, continuamos con lo que es la última semana, ¿no? ¿Se acuerdan? Que habíamos aclarado eso, ¿no? Que es la última semana de la vida del Señor. Y este pasaje nuevamente, como la semana pasada, se encuentra en los 4 evangelios. Está contado, es algo que está contado nuevamente en los 4 evangelios. Y por lo tanto tiene algunas diferencias en cómo se cuentan y en los tiempos, ¿no? Pero que no afectan obviamente al mensaje central, que es lo más importante, que es la enseñanza principal. Pero está bueno que conozcamos estos detalles, ¿no? En el versículo 12, cuando empieza, dice, y entró Jesús en el templo de Dios. Obviamente acá está entrando al templo del cual nos enseñaba el hermano Alejandro hace poco en la reunión de varones, ¿no? Al templo físico. Este sería el segundo templo. El primer templo, el que construyó el rey Salomón con los materiales que le había dejado David. Ese fue el primer templo. Fue destruido, creo que casi hasta los cimientos, por el imperio babilónico. Luego de los 70 años que estuvieron cautivos, fue reconstruido el templo. Y este templo al cual llega aquí el Señor Jesús es eh, sería el segundo, ese que ya no era ese todo que estaba cubierto de oro, todos esos lujos ya no estaban. Era un templo majestuoso, pero ya nada que ver con el anterior. Y, y bueno, muy interesante esto que dice, y entró Jesús en el templo de Dios. El mismo Señor respetaba este templo como templo de Dios, a pesar de que ya había cambiado el templo, ya no era el mismo materialmente, y a pesar de que hasta los escribas y fariseos que estaban adentro dirigiéndolo, no eran puestos por Dios como lo fueron los hijos de Aarón, ya de acuerdo a lo que dicen los eruditos bíblicos, ni siquiera estaban siguiendo la línea de Aarón, ya lo que estaban poniendo ahora como sacerdotes y sumos sacerdotes eran por cuestiones políticas, pero cuando en los mandamientos en el libro de, no me acuerdo si en el Levítico o en cuál de los libros de Pentateuco, el Señor había mandado que sean los hijos, los descendientes de Aarón, ¿no? Pero el Señor aún así lo estaba validando como el templo de Dios, y el mismo Mateo dice, entró al templo de Dios, ¿no? Bien, y según Mateo, pareciera que esto fue en el mismo día. Fíjense que recordemos que habíamos visto primero la entrada triunfal en Jerusalén. Y termina el versículo 11 dice, y la gente decía, este Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Continúa inmediatamente. Imaginemos que no está el título del medio porque originalmente no estaba. Y entró Jesús en el templo de Dios, o sea, es inmediato. ¿Por qué aclaro esto? Porque cuando leemos las 4 versiones en los 4 evangelios de esta historia, Marcos lo cuenta distinto. Marcos los cuenta un día diferente. Muestra primero la entrada triunfal en Jerusalén, luego cuenta otra historia que es la de la higuera y luego salta a la purificación del templo como que fue un día distinto, ¿no? Dice que se fue a Betania y luego cuenta esto. Esos son pequeños detalles, pero para que los conozcamos. Pero tanto Mateo como Marcos, Mateo como Lucas lo cuentan de esta manera, que fue en el mismo día. ¿Por qué es importante este detalle? Cuando vamos a Juan se vuelve más interesante este detalle, porque cuando leemos esta misma historia en el Evangelio de Juan, está en Juan capítulo 2. O sea, ¿saben dónde? En el principio del ministerio de Jesús.
O sea, hay una diferencia bastante considerable de tiempo, ¿no? De un día, como entre Mateo y Marcos, ¿no? De acuerdo a lo que se comenta, a lo que leemos, ¿no? Y cuándo fue hecho, de hecho, en lo que cuenta Juan, fue inmediatamente después de las bodas de Caná. ¿Se acuerda? Cuando el Señor fue invitado a esas bodas donde hizo el milagro de convertir el agua en vino. Eso era cuando el Señor estaba principiando su ministerio. ¿Por qué se cuenta así? ¿Por qué lo cuenta Juan al principio y Mateo lo cuenta al final? Es muy interesante que, ya como ya vimos, tanto Juan como Mateo son testigos presenciales. ¿Se acuerdan? Ellos estuvieron ahí. Marcos era de esa generación, pero no estaba con ellos en ese momento. Y Lucas, siguiente generación, exactamente. Por lo tanto, tanto Marcos como Lucas se basan en los dichos de ellos dos, de Juan, de Mateo y de los otros discípulos. ¿A qué conclusión llegan los eruditos bíblicos, los comentaristas bíblicos? Que son dos eventos distintos, que no es el mismo evento. Esto mismo que hizo el Señor de entrar al templo y sacar a los cambistas pasó dos veces. Recuerden que los israelitas tenían que ir una vez al año sí o sí hasta Jerusalén. Entonces, de acuerdo a los detalles que cuenta Juan y luego los que vemos en los otros libros, nos damos cuenta de que son dos eventos separados, pero donde el Señor Jesús hizo exactamente lo mismo. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, no lo vamos a leer todo, ¿no? Pero en el Evangelio de Juan hay detalles que no se ven en los otros tres evangelios. Por ejemplo, la discusión que tiene con los fariseos es distinta. En la discusión, el tema de que la gente cantaba, el tema de que lo estaba siguiendo una multitud, no se menciona, ni siquiera se mencionan a los discípulos de Jesús en el Evangelio de Juan. Eh, en el Evangelio de Juan, la discusión que tiene con los fariseos es que el Señor Jesús les dice que destruyan este templo, o sea, se refería a su cuerpo, y en 3 días lo levantaré de nuevo. Y de ahí se va el Señor a otro lado. En cambio, en Mateo, Marcos y Lucas se cuenta, después de lo de la entrada triunfal, se cuenta que le seguía gente y la reacción de Jesús es distinta. Porque solamente en el Evangelio de Juan se cuenta que el Señor hizo un hato de cuerda. ¿Se acuerdan de esa parte? No es que lo agarró a azotes, pero hizo un azote, como diciendo, cómo se siguen haciendo los onzos, como para poner autoridad. Sin embargo, ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas cuentan este hecho. ¿Sí? Y así hay varios detalles más. Sobre todo en los evangelios de Mateo, Marco y Lucas, ¿no? Que nos muestran, de acuerdo a lo que consideran los eruditos bíblicos, consideran que pasó dos veces lo mismo, ¿no? Y no sería raro porque esto era un negocio para ellos. Pero bueno, ¿qué es lo importante de esto? Más allá de si fue un solo evento o fueron dos eventos. ¿Cuál es el tema central de esta enseñanza? Que había mercaderes dentro de la casa de Dios. Fíjense cómo dice, y entró Jesús en el templo de Dios. O sea, tanto Mateo como el mismo Jesús lo conocían, lo consideraban la casa de Dios, el templo de Dios, ¿no? Y el problema principal acá era que había mercaderes, había gente haciendo negocios. Literalmente negocios en la forma más básica. Fíjense que hay un detalle muy interesante, ¿no? Que habla de que el Señor volcó las mesas de los cambistas. ¿Sí? Ese es el negocio más básico que hay para ganar dinero, el cambio de monedas. ¿Sí? Es un negocio totalmente lucrativo. No tiene otro fin más que ganar dinero, ganar una inversión, ganar una diferencia en el cambio de inversiones. Bien, y fíjense otro detalle interesante, como les decía, está mencionado en los 4 evangelios. Por lo tanto, ¿qué es esto? 4 alertas gravísimas, ¿sí? 4 alertas del Señor con respecto a este tema. Leamos el versículo 12 completo. Dice, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a los que vendían y compraban en el templo. Eh, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. ¿Por qué había comerciantes en la casa de Dios, en el templo de Dios? En aquel tiempo, en el Antiguo Testamento, Dios había puesto las órdenes de cómo se debía hacer los sacrificios una vez al año, antes de que viniera Jesús, obviamente. Sabemos que cómo era el perdón de pecados era por medio del sacrificio de animales, ¿sí? Que eso no, obviamente no limpiaba del todo el pecado, ¿sí? Simplemente lo cubría. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegara lo perfecto, que era Jesucristo, ¿no? ¿Está bien? Bien. Entonces, el Señor había mandado que lo ideal sería que cada uno
diera en ofrenda un cordero, blanco, perfecto, sin manchas, que no tuviera enfermo, que no estuviera, ¿sí? Que no tuviera una pata quebrada, porque esos animales obviamente son animales de descarte. No, que entreguen algo que de verdad les costara. Si es difícil conseguir hoy un corderito, en aquel tiempo también era difícil. Entonces el Señor era considerado con el pueblo de Israel. Entonces había permitido también, hay un mandamiento que dice, aquellas familias que son demasiado pobres y no pueden dar un corderito, podían dar una paloma, exactamente. Que era algo mucho más accesible, se podía comprar, y si no lo podías comprar, a lo mejor lo podías atrapar por vos mismo. Pero nadie se quedaba sin la posibilidad de poder ofrendar esa ofrenda, ¿no? Porque sería bastante injusto de que una persona pobre que no pudo comprar el cordero se pierda de la bendición de nuevamente ser perdonado un año más. Pero había otro mandamiento más, que está también, si no me equivoco, en el libro de Levíticos, que era aquel que podía dar de más, también podía dar de más. No solamente un cordero, se podía dar hasta un becerro o un buey en ofrenda, pero eso ¿quiénes los daban? Los que estaban en una posición elevada y obviamente tenían un corazón sincero para con Dios, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Eh, de acuerdo a lo que dicen los eruditos históricos, esto no se sabe exactamente cuándo empezó, pero empezó unos cuantos años antes de Cristo apenas, esta práctica de que para que no tengan que traer desde sus pueblos, recordemos que todo el mundo venía a Israel. ¿Cuántas personas había en Israel regularmente? 250.000 habíamos dicho. Pero en Pascuas había 3 millones de personas. Una locura para una ciudad de antiguo tiempo. Entonces tenían que venir desde todas las ciudades, las provincias aledañas, tenían que venir con su animalito. Se cree que esto empezó como con una buena intención, ¿no? ¿Para qué traer la ovejita desde allá si la venís acá y la compras en Israel? Lo cual no tenía nada de malo, ¿sí? Empezó así, pero ¿qué pasa? Al parecer alguien vio negocio acá y dijo, che, ¿y si en vez de hacerlo, permitir que lo hagan afuera, lo empezamos a hacer dentro del templo? ¿Qué pasó? Que cuando la gente compraba sus ovejas afuera y iba al templo, le decían, no, tenés que comprarla del templo. ¿Mm? Y si traían la de su tierra, también le decían, no, 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 porque no sabemos en qué estado está, no, 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 tenés que comprarla de acá porque las de acá están santificadas. ¿No? Una cosa así es lo que pasaba. Entonces, básicamente, se obligaba a la gente a comprar ahí. ¿Sí? Era un negocio tremendo. Y obviamente la vendían seguramente a sobreprecio. Por esto el Señor les dice exactamente lo que acabamos de leer, ¿no? Eh, Lamentablemente, esto que vemos, que pasaba en aquel tiempo, es exactamente, si lo traspasamos a esta época, es exactamente lo que pasa en este tiempo. Es el comercio de la fe, porque literalmente estaban comerciando con la fe de la gente. Obviamente la ofrenda el Señor la recibía igual para aquella persona que lo hacía con un corazón sincero, que no le quedaba otra que comprar el corderito ahí y bueno, pagaba sobreprecio, pero el que lo hacía con un corazón sincero el Señor recibió esa ofrenda. Ahora el problema estaba para los que estaban haciendo negocios dentro del templo. Ellos eran los que verdaderamente iban a salir perjudicados de este negocio. En estos tiempos pasa exactamente lo mismo. Y todo lo vemos, no hace falta que entremos en mucho detalle, pero lo vemos a través del tema de los apostolados, de los profetas. Todo lo que empezó en teoría como una buena intención, terminó desfigurándose. Fíjense lo que pasa cuando metemos, recuerden que lo habíamos hablado en el tema del matrimonio de Abraham, ¿no? Cuando una buena costumbre del mundo, con buenas intenciones se meten en los planes de Dios, ¿no? ¿Qué pasa? Se termina deformando porque no es lo que Dios quiso, no es lo que Dios quería en el plan original para la iglesia que hubiese lo que hay hoy en día. Uno de los temas que se debatió mucho cuando se empezó hace unas cuantas décadas atrás fue el tema de la música, de meter instrumentos a la iglesia. Fue todo un problema. ¿Por qué? Porque ya se veían venir lo que se vino. Por eso en muchas iglesias todavía solamente se usa un piano solo, un acordeón antiguo, o solamente guitarra sola, nada más. ¿Para qué? ¿Por qué no? El tema de que entre la batería dentro de la iglesia fue un desafío, la verdad. ¿Por qué? Porque son instrumentos, no tiene nada de malo en teoría. Pero ¿cuál es el problema? Vemos los resultados hoy en día. Empezaron a formarse las famosas bandas cristianas. Y esas bandas cristianas empezaron a cobrar por ir a eventos. El tema de los congresos. Son todas cosas que fueron inventadas con buenas intenciones. Cuando yo era chico fui a varios congresos de jóvenes. Y de hecho dejé de ir porque me empecé a dar cuenta que se había vuelto un negocio. Los primeros congresos en los que yo iba salía, me acuerdo, qué sé yo, en aquel tiempo que era como 60 pesos. Que era una platita, pero no era mucho. Era como decir pagar hoy en día, qué sé yo, 2.000, 3.000 pesos, pero bueno, era un evento de 3 días, te daban materiales, tenías las bandas cristianas que iban, era con buena intención en teoría, ¿no?
Ya la última vez que fue ya era impagable. Ya literalmente era casi un sueldo lo que estaban cobrando por un congreso de jóvenes. ¿Sí? Y el último que fui, de hecho, ya lo que se hablaban eran sonceras. Eran pavadas. Yo estaba ahí y era chico todavía, porque todavía no me acuerdo si yo ya tenía los 20 años. Y me acuerdo que escuchaba lo que decían y decía, esto es un desastre, eso ya no es palabra de Dios. Y yo no estaba muy ducho en el estudio de la palabra todavía, pero se notaba que se había, ¿qué pasó? Tergiversado, se había torcido, se había deformado de tal forma que ahora la iglesia supuestamente era eso. Y por radio, las radios cristianas se anunciaba todo el año, se junten para el evento, junten para el congreso, la radio era eso, todo el año, junten para el congreso. Bien, esto es exactamente lo que estaban haciendo estos hombres. Esto que había empezado en teoría como una buena idea, ¿sí? Se había desfigurado y había desfigurado todo lo que era el traer una ofrenda delante de Dios. ¿Sí? Lo habían desfigurado para ellos mismos y para el pueblo, lamentablemente. Y eso es lo que pasa cuando metemos ideas del mundo. Por eso siempre tenemos que orar por sabiduría, ¿no? Para nuestro pastor, porque podemos muchas veces tratar de hacer las cosas con la mejor intención posible, ¿sí? Pero si a la larga va a ser de maldición, mejor que nos sigan llamando anticuados. Mejor que sigamos cantando los himnos con las manos, mejor que hace poquito hablábamos sobre esto con el pastor, ¿no? De tener que está muy bien que hagamos así las cosas, con cuidado, que examinemos, que esperemos hasta que el Señor mande los músicos que Él quiera, si es que Él quiere mandar músicos, porque capaz que ni siquiera quiere mandar músicos y nos tenemos que quedar así toda la vida. ¿Cuál es el problema con eso? Si, ¿cuál es la iglesia de Cristo? ¿Sí? Nosotros somos la iglesia de Cristo. ¿Y cuál es el enfoque? Predicar la palabra. Ese es el principal enfoque. Que la palabra y obviamente el fundamento importante, el amor entre nosotros. Eso es lo más importante. Después los otros son aderezos, que pueden volver un poquito más lindas las reuniones, pero si van a perjudicar el todo, como lo que decíamos recién del tema del púlpito. Ya cuando uno tiene que estar un poquito más arriba, no digo que no saquemos el púlpito, pero me refiero, si ya tenemos que cambiar a un local más grande, ya con un escenario, ya tiene que tener luces, hay un problema, ya capaz que nos estamos desviando un poquito. ¿Sí? Bien, continuemos. Versículo 13, Mateo 21. Me distendí mucho, disculpen. Versículo 13. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada. ¿Cuál es el objetivo de este templo donde estamos? Que sea casa de oración. Mi casa, casa de oración será llamada. Más vosotros, pero ustedes la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Sí? Y acá está donde se nota que no era con buena intención lo que estaban haciendo. Porque si el Señor les llamó ladrones, es porque verdaderamente estaban vendiendo con sobreprecio, estaban abusando de la gente, ¿no? Y estas palabras que Jesús usó para el templo de Dios de aquel tiempo, fueron tan válidas para aquel templo judío como para este templo nuestro. ¿Sí? La casa del Señor, ¿qué es? Casa de oración. Y es válida para cualquier iglesia, para cualquier congregación. De ahí el hacerlo respetar por cualquier congregación depende de las autoridades de esa iglesia. Ahora, dentro de esta congregación tenemos que tener esta misma actitud del Señor. Esta casa es casa de oración. Ese es el objetivo principal. O sea, no se refiere solamente a venir a orar y irnos, sino a estar en comunión con Dios. ¿Sí? Vamos a ir rápidamente a Juan capítulo 2. Más allá de si, como les comentaba al principio, esto no es algo a ciencia cierta, pero es lo que consideran algunos, de que este evento es un evento distinto. Pero más allá de eso, la enseñanza que quiere dejar es exactamente la misma. De Juan capítulo 2, versículo 15 al 17, dice así: Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: Quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. El celo de tu casa me consume. Eso está exactamente en el Salmo 69, para los que están anotando, Salmo 69, versículo 9, para el que lo quiera leer en casa. Esta frase que dijo el Señor, la dijo obviamente a propósito, esta actitud la hizo
verdaderamente a propósito, defendiendo la casa de Dios, ¿no? Y lo dice que los discípulos se acordaron de que la palabra estaba escrito esto, ¿no? De que el celo del Señor de la casa de Dios lo consumía. La pregunta es, fíjense la diferencia entre Juan y lo otro, ¿no? Juan dice que hizo un azote de cuerdas. No dice que le pegara a nadie, pero hizo, como para intimidar un poco, un azote de cuerdas. La pregunta es, ¿exageró un poco Jesús? Pensémoslo, veámoslo en nuestra congregación. ¿Qué pasaría si ustedes llegan un día a una reunión y resulta que Maiko trajo sus cositas del negocio para vender acá? No, son para ayudar al ministerio. Yo traje mi negocio básicamente acá, para que me ayuden con el ministerio. ¿Qué opinarían? ¿Me sacarían con un azote de cuerdas? Lo más probable, fíjense qué loco, lo más probable es que no. Lo más probable es que cuando Gerardo me vea caer con las cosas, me diga, hermano, vos discúlpame, pero estás equivocado. ¿Sí? Disculpame, pero esto no va a ser, y me va a llamar y después vamos a tener que hablar aparte porque hay algo que no estás entendiendo. ¿O no, pastor? ¿Es así o no es así? Bueno, ¿por qué? Porque obviamente tenemos un trato diferente. Pero acá el tema era otro. El tema era que esta gente se había metido a hacer un mercado, literalmente, con la casa de Dios. No es un error de un hermano que no entendió bien las cosas. Esta gente eran los eruditos de la casa de Dios. Se suponía que tenían que saber. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿exageró Jesús en lo que hizo? Para nada. Él sabía lo que estaba haciendo y lo hizo a propósito. Entonces me pregunto yo, ¿habríamos hecho nosotros lo mismo? ¿Tenemos ese mismo celo por la casa del Señor o nos falta celo por las cosas de Dios? Muchas veces, y está bueno que nos planteemos esto, ¿no? Muchas veces hay actitudes o cosas que vemos en nuestra casa, en nuestra familia, y todo tratamos de arreglarla con buen ánimo, con buena onda, que no se ofenda el hermano, pero hay veces que hay que poner un poquito firme las manos y decir, no, hasta acá. Ya pasaste el límite, ya se te explicó las cosas bien y no querés entender, lo lamento. El mismo apóstol Pablo les recomienda a los hermanos a los hermanos de una congregación, que aparten a uno de ellos que estaba causando desastres dentro de la congregación. ¿Sí? A veces, no, si bien en lo posible, dice la palabra del Señor, que estemos en paz con todo. En lo posible. Pero el Señor Jesús acá claramente estaba mostrando que hay momentos que ya no se trata de hablar con palabras, hay que poner manos firmes. No digo que agarremos un azote con nadie, ¿no? Pero la pregunta es esa, ¿nos falta celo por las cosas de Dios? ¿Somos de defender fervientemente las cosas de Dios? Contaba un pastor, el pastor Chuy Olivares, en una prédica que escuchaba hace mucho de él, que un hermano, que era un hermano que él conocía en la fe de muchos años, que bueno, se había apartado un tiempo y después cuando pudo volver a hablar con él, bueno, ya volvió al camino del Señor y le cuenta su testimonio de cómo estuvo, lo que hizo fuera del camino del Señor. Dice que se había enojado con el Señor, no me acuerdo por qué motivo, si porque perdió el trabajo, porque perdió la esposa, no me acuerdo el motivo, pero no le insultó, pero sí que le atribuyó varios despropósitos, como dice el libro de Job, ¿no? Le empezó a decir, no, Señor, porque todo es tu culpa, porque al final me llamaste. Y cuenta el pastor que lo tuvo que reprender de una forma fuerte. Básicamente lo que le dijo, vos estás loco, ¿cómo le vas a hablar así al Señor? ¿Vos entendés que estás hablando con el Dios Todopoderoso? Así lo tuvo que confrontar. ¿Por qué? Porque él decía este pastor, muchas veces todo lo queremos arreglar con palabras suaves, pero nos falta celo por las cosas de Dios. Si vos sabés que esa persona entendía la palabra de Dios, y vos sabés que esa persona se estaba descarriando, y vos sabés que esa persona ignoró la palabra, llega un momento que uno tiene que hablarle firme. Y le sirvió a este hermano porque volvió al camino del Señor. A veces no siempre hay que hablar de la forma blandita. En lo posible sí, cuando un hermano no entiende. Pero cuando llega un hermano una y otra vez, por lo general esa tarea le toca al pastor. Y es duro cuando le toca al pastor, me imagino, porque tiene que llamarlo aparte, solo, o tal vez con otro hermano, y reprenderlo de una manera un poco más dura. Y deberíamos imitar un poco ese celo del Señor. No digo que empecemos a agarrar los gritos de los hermanos, pero si el Señor lo hizo, también es un ejemplo para nosotros. No solamente el amor, la paz y la bondad son un ejemplo. Este ejemplo de firmeza, este ejemplo de pararnos en la casa del Señor cuando las cosas se están haciendo mal de verdad, cuando vemos algo que es un despropósito delante de los ojos de Dios, nos tenemos que parar firme y si es necesario muchas veces nos tenemos que ir de esa congregación. No hablo de acá porque por la misericordia de Dios vemos que se están haciendo las cosas bien, pero no sabemos quién puede venir mañana. No sabemos qué nuevas ideas puede traer mañana otra persona. ¿Amén? Son cosas para estar atentos.
Y me llamó la atención la palabra celo. Siempre pensé que acá la palabra celo era, bueno, a lo mejor en la traducción significaba algo distinto. Porque siempre cuando vemos celos pensamos en envidia, en resentimiento. Sin embargo, resulta que sí, es la palabra, exactamente la misma palabra. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que en el griego y en el hebreo, depende de qué frase, de qué forma se está usando, significa una cosa o significa otra. En el mal sentido, si se usa que sos una persona celosa, ¿sí? Significa envidia, significa resentido, pero en este caso, cuando está defendiendo algo, la palabra celo también significa solicitud y significa hervor. O sea, lo que está diciendo que sintió celo por la casa del Señor significa que sintió fuego, sintió un ardor dentro al ver las injusticias que se estaban cometiendo. No solamente porque estaban manchando la casa de Dios, sino por las injusticias que estaban cometiendo para con el pueblo de Dios. Porque toda injusticia que se comete en la casa de Dios afecta al pueblo de Dios. Amén. Fíjense que interesante esto que les decía yo de tener ese celo, ese hervor. Hay algo que me parece tragicómico, le puedo llamar yo, que muy pocas personas defienden la justicia, ¿no? En la actualidad, vamos a pensar en la actualidad argentina. Muy pocas personas se disponen a defender la justicia de una forma aguerrida. Ahora, hablales mal de Messi. ¿Mm? ¿Qué pasa si a muchos cristianos inclusive, hablarles mal de Maradona? Se comprobó que era esto, que era un desastre el tipo. No les importa, no me toques a Maradona. ¿Sí? Y son capaces de boxearte si les habla mal de Maradona. Si les mostras la verdad nomás. No digo que vayamos a boxear a nadie, pero ¿tenemos ese tipo de celo por el Señor? Que cuando vemos que las cosas se hacen mal, ¿de verdad nos molesta? ¿O solamente lo dejamos, bueno, el Señor ya se va a encargar? Ese a veces termina siendo un poco de desidia, de dejadez, ¿no? De que no me quiero meter, no quiero problemas. No, no, el Señor nos manda a que nos metamos, a que estemos atentos a la casa del Señor, que estemos atentos a las cosas que se hacen dentro de la congregación. ¿Amén? Continuemos, así terminamos. Versículo 14. Perdón, volvamos a... sí, volvamos a Mateo 21, versículo 14. Dice, y vinieron a él, o sea, a Jesús en el templo, ciegos y cojos, y los sanó. Este es uno de esos pocos casos, como les comenté luego de la sanidad de los dos ciegos, ¿no? Este es uno de esos pocos casos donde se menciona que el Señor hizo milagros. Ya de acá en más no vemos milagros específicos, como lo que le pasó a Bartimeo, como lo que le pasó a la mujer del flujo de sangre. Solamente se comenta esto, nada más con el tema de los milagros. Pero ¿por qué se comenta exactamente esto? Porque fíjense que dice solamente sanó a ciegos y cojos. Seguramente había gente con otras enfermedades, pero en realidad lo que está haciendo referencia a Mateo es precisamente a lo que él mismo dijo en Mateo capítulo 11. Vamos a ir rápidamente. Mateo capítulo 11. Esto lo vimos cuando Juan el Bautista es arrestado, ¿no? Mateo capítulo 11, versículo 2. Dice, al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús le dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. ¿Qué cosa? Los ciegos ven, los cojos andan. Y agrega otras cosas, ¿no? Los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Pero ¿por qué empieza? Aquí Mateo dice exactamente solamente esto. Porque esto es lo que se decía también en el Antiguo Testamento. Que iban a los ciegos ver y los cojos andar. Era un pequeño resumen, para no tener que aclarar todas las sanidades, era un resumen que se hacía. No es que solamente había ciegos y cojos en Jerusalén, seguramente había gente con un montón de aflicciones. Pero hay un detalle muy interesante que hablábamos hoy con mi mujer, ¿no? ¿Por qué se menciona tanto a los ciegos y a los cojos? ¿Por qué se menciona tanto en la Biblia? ¿Por qué había tantos ciegos y cojos? Porque no había medicina como la hay hoy en día. En aquel tiempo, cuando una persona se caía de un techo y se quebraba una pierna, esa pierna, por más que le hicieran toda la venda con una tabla y la entablillaran, no había los rayos X que hay hoy para saber si el hueso quedó bien, así que el hueso soldaba como soldaba. Y si soldó mal, lamentablemente te tocaba ser cojo el resto de tu vida. ¿Cuántas personas conocen ustedes que se han quebrado? Muchísimas personas. ¿Cuántas de esas personas quedaron, no sé, paralíticas o que no pueden volver a caminar bien? Muy pocas realmente. Mi hermano hace poco, ustedes saben, tuvo un accidente gravísimo que lo podría haber dejado en una silla de ruedas para toda su vida.
y sin embargo los médicos le hicieron una restauración impresionante de la pierna y anda caminando como si nada fuera de vuelta. Y fue hace apenas unos meses. En los tiempos de antes esto no pasaba. Te quebrabas una mano y esa mano soldaba mal y el resto de tu vida ibas a ser un manco. Te quebrabas una pierna y ibas a ser un cojo. Lo más común eran los cojos. ¿Por qué? Porque se caían del techo, porque se les caía una piedra encima, porque se les caía una herramienta, porque lo que fuera, un accidente laboral y te dejaba cojo de por vida. Y lo mismo el tema de los ciegos. ¿Qué pasa hoy en día? ¿Cuántas veces no nos han entrado cosas en los ojos? Ahora tenemos remedios, podemos acudir rápido al centro, al oculista, hay centros especiales en el tratamiento de ojos. No todo se cura, pero la gran mayoría de las afecciones, si te entra una chispa por una soldadura, si te entra lo que fuera, casi todo tiene corrección hoy en día. Se puede ayudar a las personas con el tema de la vista y pueden seguir viendo. En aquel tiempo, no. ¿Sí? En aquel tiempo, ciego no solamente eran los que no veían nada, ciego también se consideraba los que veían nublado. ¿Cómo es que se llama? Miopía. Claro, ellos también eran ciegos, porque no veían nada. Hoy en día tenemos anteojos especiales que les permiten ver mejor. Bien, por eso había tantos ciegos y cojos, porque son las dos afecciones más comunes que solemos tener, accidentes de ojos y accidentes de quebradura. Versículo, volvamos a Mateo 21. Por eso hace simplemente esta aclaración, ¿no? Vinieron al templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero, versículo 15. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al hijo de David, se indignaron. A ver si es en Lucas. Sí, Lucas capítulo 19, lo leo yo si quieren rápidamente para que no se haga tan largo. Voy yo. Esta misma historia en Lucas capítulo 19, versículo 39. Perdón. Sí, en Lucas 19, 39, fíjense que vemos que esta actitud de los fariseos es la misma que ya pasó acá hace nada, hace una semana cuando lo vimos en la entrada en Jerusalén, cuando venían por el camino, Lucas cuenta, Lucas cuenta esto, de que dice, entonces algunos de los fariseos de entre la multitud dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. ¿Por qué querían los fariseos la semana pasada que veíamos? ¿Por qué quería que reprendiera a sus discípulos? Porque estaban cantando por el camino, Hosana al hijo de David, que era un título mesiánico. ¿Qué estaban haciendo ahora? Dice los muchachos, se refiere a chicos jóvenes, ¿no? ¿Qué estaban haciendo ahora adentro del templo? Nuevamente cantando lo mismo. Y esto ya había pasado antes, esto de que traten de desacreditarlo al Señor, de que no quieran aceptar que era el hijo de David, el Mesías que iba a venir. Esto pasó en Mateo capítulo 12, que fue cuando el Señor sanó un endemoniado y la gente se preguntaba, ¿no será este el hijo de David? En aquel momento todavía no estaban seguros, pero ¿no será este el hijo de David que había de venir? ¿Y qué decían los fariseos? Este echa a los demonios en el nombre de Belcebú, en el nombre de los demonios. ¿Qué era esto? Era un completo rechazo, ¿sí? Era un rechazo a la figura de Jesús como el Mesías. No querían aceptarlo, ni aún, fíjense, ni aún viendo los milagros. Ya no es que les estaban contando, hay un tal Jesús que anda sanando gente como loco. Lo estaban viendo ellos en el templo, ¿sí? Lo estaban viendo ellos en el templo. Estaban viendo la palabra de Dios cumplirse ante sus ojos, pero como este Mesías no se amoldaba a lo que ellos querían, a lo que ellos esperaban, no lo querían aceptar. Y eso es lo que nos pasa a nosotros muchas veces cuando la palabra de Dios nos habla una y otra vez, la leemos y nos habla a través del pastor predicando, nos habla a través de distintas enseñanzas, pero cuando no se amolda a lo que yo quiero creer, no lo recibo. Y le busco la vuelta y le busco la vuelta para no aceptarlo. Es exactamente la misma actitud de los fariseos. Por eso se le llama una actitud farisaica, ¿no? Una actitud de fariseo. Se negaban a reconocer a Cristo aún viendo lo que hacían. Fíjense lo que dice, y esto es muy interesante para conocerlo, Primera de Juan, capítulo 4. ¿Cuál es el fundamento? Básicamente, lo habíamos visto en la declaración de Pedro. ¿Cuál es el fundamento de la iglesia cristiana? Que Jesucristo es el Hijo de Dios, es el unigénito Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente, ¿no? Y que vino en carne, que vino y se hizo hombre. Y en 1 de Juan, capítulo 4,
versículo 1 al 3 dice, amados, dice, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Qué pasa con las religiones ajenas al cristianismo? ¿En qué fallan? Precisamente en que de una forma u otra tergiversan o le quieren quitar crédito a que Jesucristo es Dios hecho carne, literalmente. ¿Sí? ¿Qué se ataca en los testigos de Jehová? No, que era simplemente un hijo más de Dios. Los otros creen que era un ángel, nada más. Otros que es un ser creado, nada más. En la iglesia popular que todos conocemos, no se dice nada de Jesús, pero se le resta mérito diciendo que tenía una madre, ¿sí? Que la Virgen era la madre de Jesús. Y si era la madre, era superior a Jesús. Se trata de poner siempre a alguien por autoridad por encima de Jesús. Y la autoridad del Padre y la autoridad de Cristo son la misma, porque dice el Padre y yo, uno somos. Todo espíritu, cuando dice espíritu, no quiere decir que andemos escuchando cosas espiritistas. Se refiere al espíritu con el que la persona predica, ¿sí? Todo espíritu, toda nueva supuesta revelación que se trae, que no confiesa que Jesucristo es el Hijo de Dios hecho hombre y que vino al mundo a morir por nuestros pecados, no es un espíritu de Dios. Salgan corriendo de ahí, básicamente, es lo que está diciendo Juan en Primera de Juan. Bien, concluimos rápidamente. Mateo 21. Y a esta, fíjense, dice, pero los principales sacerdotes y los escribas, en el versículo 15, viendo las maravillas que hacía, como decíamos, estaba viendo los milagros, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al Hijo de Dios, se indignaron y le dijeron, ¿oyes lo que dicen lo que estos dicen? ¿Oyes, estás escuchando la aberración que están diciendo? Están diciendo que vos sos el Hijo de Dios. ¿Estás escuchando lo que están diciendo? Le dicen. Y Jesús le dijo, sí, sí, perfectamente. Acá como que había alguna esperanza en ellos de que, bueno, ya que no se animaban a confrontarlo cara a cara, a ver si él mismo reconocía o cometía algún fallo en la forma en que lo decía, o él mismo le decía a sus discípulos, no, no, che, paren un poco la cosa, porque le estaba reclamando al líder. Y Jesús ¿oyes lo que estos dicen? Jesús les dijo, sí, ¿nunca leísteis? ¿Y qué significaba esto? Una forma de avergonzarlo, ¿no? Nunca leíste a los maestros en la Biblia, les estaba diciendo. Nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Este es un salmo de David, que es el salmo 8. Dice, nunca leísteis, mejor dicho, de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Esto ahí vemos muchachos, a veces cuando decimos muchachos nos imaginamos a alguien de 17, 18 años, ¿no? Un muchacho. Pero en la Biblia muchas veces cuando se usa muchacho también se usa para niños chicos. Literalmente David tendría aproximadamente, cuando fue ungido, unos 10, 12 años como mucho, no más que eso. Ya cuando era rey ya un poquito más. Pero cuando fue ungido, dice que él cazaba, ¿cómo se llama? Lobos y osos. Lo hacía era un muchacho. Era literalmente un poquito más grande que mi hijo, que León. Fíjense qué interesante, lo que los sabios de Israel, supuestamente sabios, no querían reconocer, Dios lo hacía que lo gritaran los niños. ¿Mm? Los niños veían, los jovencitos chiquitos, veían estos milagros y se daban cuenta, ¿sí? Se daban cuenta de que seguramente les habrían hablado del hijo de David, que iba a venir, que iba a sanar a los cojos, a los ciegos, a los enfermos, que iba a purificar el templo. Seguramente habrían escuchado muchas de estas cosas y a estos niños les habrá quedado eso, ¿sí? Como en la escuelita bíblica que tendrían en aquel tiempo, no sé cómo sería. Y al ver estos milagros, los mismos niños, los mismos chicos empezaban a cantar esto. Ellos reconocían, se daban cuenta de que este era el Mesías. Y los eruditos, los sabios, los que tenían la Biblia ahí. Me hace acordar, hace unos días se nos dio con Carla por ver de vuelta, porque ya la habíamos visto hace muchos años, pero es hermoso volver a verla, en la película de Martín Lutero.
es una cosa que nos conmueve volver a verla. Y ver precisamente eso, ¿no? Cómo todos estos sacerdotes tenían unas bibliotecas enormes, llenas de información, al vicio. La conocían, pero no les interesaba. Ellos tenían su doctrina y seguían su doctrina. Y de pronto aparece este muchacho, Martín Lutero, y empieza a abrir las escrituras y a mostrarle. Un chico que no era nadie, de golpe empieza a exhibirlo. Bueno, eso es lo que el Señor muchas veces hace, ¿no? En 1 Corintios capítulo 1, versículo 27 dice, lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, ¿sí? Y lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y fíjense esta palabra necio, ¿qué dijimos en este tiempo de los niños en la antigüedad? Que eran básicamente desechos. Eran, después de los enfermos, eran lo más despreciable de los niños. No se tenía cuidado de los niños como se tiene hoy en día. Y el Señor usa a estos que eran los nada, básicamente, en la antigüedad, que se los tenía, que si se morían, listo, ya está. No hay problema. Total hay más. El pensamiento que había. No importa, no les importaban los niños. Era horrible, pero era el pensamiento. Estos eran los que estaban cantando Hosana al hijo de David. Estaban avergonzando a los sabios de Israel. La enseñanza acá no es para los fariseos, la enseñanza acá es para nosotros, ¿no? ¿Cuántas veces les ha pasado a ustedes? A mí me ha pasado muchas veces que somos avergonzados como cristianos cuando vemos la actitud de a veces hasta un inconverso, o una persona nueva en el camino del Señor, y vemos que a veces tiene una mejor actitud cristiana que la que yo he tenido. ¿Mm? ¿Cuántas veces nos ha pasado un inconverso, hasta un inconverso muchas veces? Fíjense que una cosa que a mí me gustaba hacer siempre, una cosa que me molesta mucho es cuando pasan con esas motos con el caño de escape cortado, haciendo y me da bronca. Y una soncera que siempre solía hacer yo es cuando pasaba en chistes, si yo estaba con algún amigo, con algún conocido, hacía yo como que le sacaba el espoleta a una granada y como que se la tiraba a la moto. Siempre hacía eso en chiste, ¿no? Hasta que un día, siendo cristiano, me vio, estaba ahí ¿cómo se llama? Al lado mío, un hombre que no era cristiano, ¿no? Y estaban charlando, riéndonos, y pasa esta moto y yo hago ese gesto, y como que le tiro la granada así, ¿no? Y me dice, no, la violencia no resuelve nada, me dice. Y yo me quedé, me sentí el peor de los cristianos, y esta persona ni siquiera era conversa. Ni siquiera es conversa, porque todavía creo que no conoce al Señor. Pero fíjense, ¿no? El Señor muchas veces usa la mula de Balaam para hablarnos a nosotros, que nos creemos los sabios. Eso es lo que el Señor estaba haciendo acá, y la enseñanza, como les digo, no es para los fariseos, la enseñanza es para nosotros. Muchas veces tenemos que tener cuidado con esas actitudes que tenemos, porque el mundo entero nos está viendo. El Señor va a usar, si es necesario, a alguien para avergonzarnos. ¿Para qué? Para sacar lo mejor de nosotros. Para enseñarnos, no para avergonzarnos porque a Él le da gusto avergonzarnos, sino para sacar lo mejor de nosotros. Para que la próxima vez actuemos de una mejor manera. ¿Amén? Amén. Hasta ahí, el final solamente dice, y dejándolo salió fuera de la ciudad, a Betania, y posó allí. Un detalle mínimo que leí en el comentario bíblico acerca de este último pasaje, es que seguramente lo más probable es que allí se haya ido a la casa de Lázaro y Marta y María, ¿no? Que era el lugar, supongo que de reposo que él tendría en estos días antes de la crucifixión. Amén. El Señor les bendiga.